¿Qué le parece sobre lo que es la cumbre y entender qué se discute ahí? Porque también es parte interesante que no perdamos de vista la relevancia que puede tener este evento. Nos enlazamos justamente con Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba, que le agradezco que esté aquí esta mañana con nosotros. Y preguntarle primero esto, la postura que muestra México, Bolivia ya, Honduras es otro de los países y ahora hasta el presidente argentino. ¿Qué mensaje da? ¿Es pues de buena voluntad o a qué podemos llegar como una conclusión después de escuchar que ellos hasta amenazan con no acudir a la cumbre si no están invitados Venezuela, Nicaragua y Cuba justamente? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que percibo es que el presidente mexicano ha metido una gran duda, un elemento de incertidumbre en la cumbre de las Américas que ha convocado el presidente Biden, precisamente por defender que tengan que asistir necesariamente las tres dictaduras de América Latina al evento. Esto es significativo porque parece ser que a México le interesa más defender a las dictaduras de nuestro continente que mantener una relación cordial con nuestro socio económico y político mayor, que es Estados Unidos. Y creo que aquí hay un tema de cuidado que habría que observar. Y lo digo porque yo veo que países como Argentina, Chile, Perú, han hecho eco de la idea de que debieran estar invitados todos, pero los presidentes de esos países no dicen que no van a asistir. El único que ha dicho que no va a asistir es el boliviano, Luis Arce. Bolivia tiene una deuda fuerte con México por haber enviado ese famoso avión para sacar a Evo Morales del país. Pero fuera de Bolivia, en realidad ni siquiera Honduras ha dicho claramente que la presidenta no va a asistir. Lo que ha dicho es que debieran ir todos. Pero una cosa es decir que debieran estar incluidos todos y otra cosa es plantear que hay países que no debieran asistir porque son dictaduras. Lo señalo porque en este momento Biden ha estado organizando 3 cumbres en distintas regiones del mundo. Está por realizar una cumbre en Asia y excluyeron ahí a Myanmar, que es una dictadura militar, de esa cumbre, pero asistieron a todos los otros países de Asia a la cumbre que convocó Biden. Por otro lado, Biden invitó a una cumbre sobre COVID, donde hicieron compromisos importantes que acaba de anunciar Biden, de apoyo en repartir, no solamente en enviar más vacunas al resto del mundo, sino también a compartir las fórmulas químicas para hacer vacunas en los propios países donde tengan esta capacidad. Es decir, las cumbres tienen sentido. Hay quienes dicen que no tienen ningún sentido. Sí tienen sentido. Y la cumbre de las Américas, al parecer la intención era buscar la manera de reactivar la economía de América Latina cuando, según las Naciones Unidas y según CEPAL, América Latina es la región más deprimida económicamente en el mundo después del COVID, incluso económicamente más deprimido que África. Entonces, tenía todo el sentido del mundo el tema de la cumbre. Dicho esto, me parece que lo que podría haber hecho López Obrador era exigir en todo caso que asistieran todos, incluso sus amigos de las dictaduras, pero no excluir su participación personal. Ya al excluirse él de la cumbre, me
sea que él, por otras razones, me parece que está queriendo excluirse, y le doy por lo menos una razón importante para el presidente López Obrador de no asistir a la cumbre. Y es que asistir a una cumbre de esta naturaleza habría implicado para él tener que hacer por lo menos una rueda de prensa con todos los periodistas de los periódicos latinos de Estados Unidos, que es una prensa muy crítica, muy informada, que no tiene miedo de hacerle al presidente las preguntas que al parecer en las mañaneras no se le hacen. Y no solamente no se le hacen, sino que hay tantas preguntas y cosas que puede decir el presidente y no es cuestionado. Por ejemplo, sobre su relación con el narcotráfico, el fracaso de la gestión ante COVID, ante el tema de la reactivación económica, el problema migratorio y la utilización de la Guardia Nacional para controlar las fronteras, etcétera. Son temas que él no quiere tener que discutir con una prensa crítica. Y yo creo que por eso también el presidente López Obrador, la verdad, no quería ir a la cumbre desde que se anunció. Y estaba buscando algún pretexto para no ir, y creo que esto de supuestamente defender la inclusión de todos los países es un pretexto que aparentemente lo coloca en una posición moral de altura, aunque en realidad lo que él está defendiendo es la asistencia de las 3 dictaduras de América Latina, lo cual desmerece francamente la imagen de México ante el mundo. Y vaya que sí, y sumándole a esto, en los últimos, digamos, meses, ni siquiera hay que irnos muy atrás, la relación con los Estados Unidos ha tenido puntos de cierta rispidez, y ahora con el tema migratorio lo es más, además de lo que vemos que hace el gobernador de Texas. Esto de concretarse, de no asistir el presidente, sobre todo con esta postura de querer defender países con dictaduras, ¿en dónde situaría entonces la relación México-Estados Unidos? ¿Habría riesgo de que se complique más esta situación? No, pero por supuesto, ya se está complicando, ya es un problema muy grave por lo siguiente, porque no es simplemente de que entonces López Obrador no quiere o no puede llevarse bien con Biden, sino que al sabotear el esfuerzo de Biden, está poniéndose de lado, y lo quiero decir con toda claridad, de la jugada política de Trump en Estados Unidos. Yo creo que esta es una medida que fortalece a Trump, y de alguna manera al pegar a Biden, ¿por qué le está pegando a Biden con esto? Esto es una política anti-Biden. Está también, y lo quiero enfatizar, favoreciendo, aunque parezca muy lejano, a la posición de Putin frente a Estados Unidos. Es decir, se coloca en una tesitura donde el circuito Trump-Putin se ve favorecido por el posicionamiento de López Obrador y de México. Y yo creo en ese sentido que México no merece esto, porque somos un país que lucha por la democracia, que cree en la pluralidad, y no son principios que le interesan ni a Trump ni a Putin. Entonces, el ir en contra de Biden es favorecer objetivamente a los republicanos, y por lo tanto al deseo de Putin de que regresen los republicanos y los trumpistas al poder en Estados Unidos para poder tomar ventaja en su guerra de agresión contra Ucrania. Es decir, México está inmiscuyéndose en un tema de política global, aunque no lo parezca, y aunque parezca muy lejano el asunto, pero directamente tratando de influir en ese proceso. Y yo creo que en esto hay que decirlo, México, López Obrador, se están colocando
histórica y políticamente del lado equivocado, del lado del autoritarismo, del lado de las dictaduras en América Latina y de Trump en Estados Unidos y de Putin en su guerra contra Ucrania. Y esto es lamentable. Creo que esto refleja lo peor que podría estar haciendo México en este momento. En vez de estar del lado de las democracias, en vez de estar buscando avanzar la causa de la democracia en un mundo turbulento, sin duda, México se coloca del lado de las fuerzas oscuras. Y esto lo refleja y lo pinta de cuerpo entero al presidente López Obrador como un aliado objetivo de las fuerzas más retrógradas políticamente hablando que hay en el mundo. Me parece verdaderamente trágico que México, que ha tenido una historia diplomática brillante en los grandes conflictos del mundo y en los grandes conflictos regionales y latinoamericanos, hoy estemos del lado equivocado de la historia, apoyando a las dictaduras y a las fuerzas más retrógradas. Esto lo refleja. ¿Por qué razón? Porque entonces, en este posicionamiento de decir claramente que no va a la cumbre, es enfrentarse directamente a Biden. Y es también entonces generar para los inversionistas, para quienes invierten su dinero en la casa de bolsas, en los valores mexicanos, quienes invierten en nuestra economía, la conclusión de todos ellos es, este es un país que no es confiable, es un país donde en realidad no se respeta la ley, que no hay Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, con un presidente que cree que es mejor proteger a los delincuentes que enfrentarlos y meter orden en el país. Si no mete orden en su país y acepta las dictaduras en América Latina, pues Trump y Putin son aliados objetivos en esa ruta. Entonces, la verdad es que esto ennegrece la política exterior de México, pero también oscurece nuestra relación con Estados Unidos y obstaculiza, sin duda alguna, las posibilidades y las perspectivas de nuestra recuperación económica de la crisis que persiste desde que entró López Obrador y que según todos los indicadores económicos de casas como los analistas de Banamex, lo que podemos entender es que este sexenio, el de López Obrador, es un sexenio perdido. 6 años perdidos de retroceso económico es la perspectiva del desastre que nos va a dejar, incluyendo esta visión que tiene de enfrentarse irracionalmente con todo el mundo. Porque concluyo con esto, él podría haber dicho, quiero que incluyan a todos, pero de todas maneras asistir y ser un participante proactivo, promoviendo el desarrollo y la inversión en México. Pero no, prefiere no asistir, consolidar su imagen del gran defensor de las democracias y de las dictaduras, y en este sentido desfavorece la imagen de México a nivel mundial. Sí, lanza una piedra, un estanque que se veía tranquilo y tiene ondas mucho más amplias. Ex embajador, muchísimas gracias por lo que nos acaba de compartir, por toda su opinión, y estaremos pendientes de próximos espacios que podemos tener con usted. Excelente fin de semana y gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto.